Y ya estamos. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Estamos en el periodo académico de primavera, aunque la estación todavía no es primavera, pero así es nuestro periodo académico y ya es febrero. Se nos está acabando febrero. Y bueno, justamente hace unos días, con este asunto de la observación astronómica y lo que vemos en los telescopios o sin telescopios, alguien me preguntaba qué era lo más que me había llamado la atención de ver en el cielo, y creo que yo sin dudarlo contesté un eclipse total de sol. Son verdaderamente sui generis, impactan y como hemos dicho, uno de pronto se hace adicto. Pasamos varios años esperando el que tuvimos oportunidad de observar acá en territorio mexicano y pues ya sabemos la historia, quedarnos aquí en México a esperar otro pues es complicado y para eso pues hay que viajar. Y bueno, pues de eso, de lo que viene en los 2 próximos años, vamos a platicar hoy con nuestra invitada Alma Ruiz. Muchas gracias, Alma, por estar hoy con nosotros. No, Y gracias antes a de usted. darte la palabra, pues haremos la presentación de vida. Muy bien, pues muy buenas noches a todas y a todos que nos están acompañando. Y efectivamente, el tema de hoy es fascinante, es fascinante. Yo he podido presenciar dos eclipses totales, varios parciales, un anular. Y como dice Lore, sí se vuelve uno medio adicto. O sea, como que sí ya dices, no, yo quiero otro y quiero otro. Y pues anda uno viendo el futuro y las predicciones de la mecánica celeste, porque es de esos fenómenos que se pueden predecir. Eso está padrísimo, porque en astronomía predecir es difícil, pero los eclipses, esas cosas que se saben predecir desde hace miles de años, y entonces podemos ver qué es lo que podemos esperar para los próximos eclipses. Y para eso tenemos como invitada a Alma Ruiz Velasco. Déjenme presentarles rápidamente una semblanza de Alma. Como agente de viajes con formación en astrofísica, se especializa en diseñar experiencias únicas inspiradas en la astronomía. Nacida en Aguascalientes, México, obtuvo el grado de doctora en ciencias por la Universidad de Guanajuato. Su carrera académica la llevó por el mundo, con estancias en Copenhague, Dinamarca, para la maestría y en Múnich, Alemania, para el doctorado. En el Observatorio Lowell de Flagstaff, en Arizona, descubrió su pasión por los cielos oscuros y la divulgación, lo que la impulsó a dejar la investigación para dedicarse a la educación y a los tours guiados. En 2020 regresó a México para crear guías y calendarios de eventos astronómicos y desde diciembre de 2025 se desempeña como agente de viajes de tiempo completo, fusionando astronomía y exploración para ofrecer a sus clientes momentos transformadores, eclipses solares, cielos oscuros y expediciones árticas para observar auroras boreales. Entonces, una súper invitada. Alma, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y el foro es tuyo. Al final nos encantaría tener una sesión de preguntas. Gracias y pues gracias por recibirme en esta nueva faceta de mi vida. Y pues sí, la verdad es que, bueno, ya le pongo compartir, ¿verdad? En lo que hablo. La verdad es que los eclipses son maravillosos y yo creo que la audiencia que está ahorita en Clavius o que, que es de los que se conectan, encaja en dos grupos, los que vimos el eclipse en el 2024 y queremos ver otro, y los que por la razón que sea no pudieron verlo y se quedaron con las ganas y quieren esta vez sí no perderse este eclipse. Entonces, les voy a hablar un poquito de... Ay, no sé por qué no avanza ahora. ¿Por qué no avanza? A ver, dale un clic a tu pantalla y Ah, luego ya ahí avanzó. está. Listo. Ay, la tecnología que siempre nos hace divertirnos más. Bueno, pues entonces vamos a hablar de los eclipses totales y por qué son tan fascinantes y por qué hay que ir a verlos, dónde y cuándo es la forma de verlos. Pero para hablar de eclipses, pues tenemos que hablar de la luna, porque sin la luna no hay eclipses. Entonces, tenemos
nuestra luna que está dándole vueltas a la Tierra. En esta imagen lo que quiero mostrarles es que en la luna siempre tenemos la mitad de día y la mitad de noche, igual que en la Tierra. Siempre está la mitad iluminada, nada más que dependiendo de cómo la estamos viendo nosotros, pues vemos una parte o no. Una parte iluminada dependiendo del ángulo o de la orientación. Vamos a ver distintas fases y estas fases toman 28 días en cambiar. Ayer fue luna nueva, no podíamos ver la luna, pero hoy ya tenemos una luna más delgadita, empieza a avanzar, en una semana tenemos el cuarto menguante, va avanzando, en 2 semanas ya tenemos la luna llena y lo que estamos viendo es toda la cara de la luna completamente iluminada del lado de noche de la Tierra y luego empieza a avanzar y vamos a ver que se hace más delgada hasta que ya es nuevamente luna, luna nueva, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que cuando la luna está exactamente frente al sol, pues vamos a tener un eclipse y los eclipses pueden ser de sol o de luna, pero bueno, los eclipses de sol solamente ocurren cuando la luna está en fase de luna nueva, no hay eclipses en otra fase. Igual los eclipses de luna solamente ocurren en fase de luna llena y lo que vemos pasar enfrente de la luna es la sombra de la Tierra que va avanzando y va cubriendo la luna y hasta desaparecer. Esto, pues no tenemos un eclipse cada mes, tenemos un eclipse eh, más o menos cada 6 meses y se debe a un pequeño ángulo de la órbita de la Luna que es de apenas 5 grados, pero recordemos que el tamaño angular de la Luna y del Sol es medio grado. Entonces, con que esté, digamos, una luna arriba o una luna abajo, ya no nos va a producir un eclipse. Además, tenemos esta inclinación de la Tierra de 23 grados que nos va a cambiar por dónde pasa la sombra de la Luna sobre la Tierra. Entonces, vamos a concentrarnos, bueno, primero vamos nada más a mencionar el eclipse de luna porque eh, es cuando la Luna va a pasar y se va a meter en la sombra de la Tierra. La Tierra es 4 veces más grande que la Luna, entonces proyecta una sombra más grande y a la Luna le toma más tiempo pasar y meterse en la sombra de la Tierra. A veces un eclipse de luna puede durar más de una hora y también vamos a tener distintos eclipses. El total, que es cuando vemos la luna roja y que vamos a tener un eclipse de luna el próximo 3 de marzo. Y esos eclipses los va a ver toda la gente que está del lado de noche de la Tierra. O sea, lo ve todo el mundo en donde es de noche, cuando ocurre el eclipse. Pero también tenemos eclipses parciales o penumbrales. El penumbral, pues, es cuando la luna entra nada más en esta penumbra, se oscurece ligeramente, pero no es tan evidente para todas las personas. Tienes que, pues no sé, a lo mejor medirlo con fotografía o estar muy acostumbrado para ver esa pequeña variación. O también nada más entra un pedacito de la luna y nada más vemos como que tiene una mordidita y ese sería un eclipse parcial. Obviamente este dibujo pues eh, no está a escala. Y luego tenemos el eclipse de sol. Como la luna es más chiquita, el cono de la sombra de la luna va a ser más pequeño, la proyección solo va a pasar por una franja de unos 200 o 300 kilómetros de ancho y solo durante la duración, durante el momento o el tiempo que está rotando la Tierra. Entonces, la luna está moviéndose y la Tierra está rotando y en ese periodo de tiempo pasa muy rápido la sombra y por eso los eclipses de sol son tan breves, duran apenas unos minutos y solo son visibles en una región muy, muy angosta de esta sombra. Y bueno, tiene que estar exactamente alineados para que podamos ver el eclipse. A veces el eclipse o la sombra de la luna pues va a pasar por arriba o por abajo y no vamos a ver nada. En esta animación o simulación me gusta mucho, es de la NASA, porque aquí sí está en escala,
la Tierra está en el centro, se puede ver su sombra, cómo se extiende en el espacio, y luego abajo, a la izquierda van a ver bueno, ese arco o círculo blanco es la órbita de la Luna, y se ve abajo la Luna que está proyectando su sombra. Y está dividida en dos colores porque es la inclinación de la órbita de la Luna, esos 5 grados. Entonces, cuando la pongo a reproducir este video, van a ver cómo se va moviendo la Luna. Otra cosa que también pueden ver es que la órbita de la Luna no es perfectamente circular, sino que está ovalada, es más, eh, digamos, ancha en una parte que en otra. Por eso a veces la Luna está más cerca y la Luna en otro momento está más lejos. Ahí. ¿Mm? Ya. Entonces ahí va la luna moviéndose, esto es un mes, ese mes no hubo eclipse, luego pasa otro mes, luego el plano nos lo muestra de canto para que veamos que la luna, la sombra está pasando por debajo de la Tierra, no hay eclipse, a veces pasa por arriba, y solo cuando está perfectamente alineada vamos a ver que la sombra sí pasa sobre la superficie de la Tierra. Incluso el tamaño de la sombra va a cambiar por la que la Tierra es circular. Entonces, esto nos produce distintos tipos de eclipses. Tenemos el eclipse parcial, que es cuando solo una parte de la sombra pasa por la Tierra, no está completamente dentro de la sombra, y solo vamos a ver eso, lo mismo que vamos a ver que el Sol tiene una mordidita. A veces cuando hay eclipse total, más regiones de la Tierra tienen un eclipse parcial. Para que se produzca un eclipse total, la luna tiene que estar perfectamente frente al sol y esta sombra pasar por varios lugares de la Tierra. Pero también tenemos eclipses anulares, que esto viene debido a la variación del tamaño de la órbita o de lo elíptico de la órbita, porque cuando está más lejos la luna, pues se va a ver más chiquita. O sea, si nosotros alejamos algo de nuestra vista, vamos a verlo más chiquito que si lo tenemos más cerca. Entonces, la luna no cambia de tamaño, lo que cambia es qué tan lejos y qué tan cerca está. El sol también va a verse a veces más pequeño y más grande porque la Tierra también está en una órbita elíptica. Entonces, cuando esos dos tamaños pueden variar y hacer que dure más el eclipse, o que si la luna se ve más chiquita, vamos a ver ese anillo de fuego que es el eclipse anular, y que por cierto hubo uno ayer, pero nada más se vio en la Antártica. Y luego existe el eclipse híbrido, que ese es muy interesante porque dependiendo de dónde se encuentra el observador, algunos van a verlo como anular, pero otros sí lo van a alcanzar a ver como total. Y ese, bueno, eso no es que no es que veas un eclipse anular, sino que vas a ver o uno total o uno anular. Y bueno, cuando pensamos en todas estas cosas, uno piensa, bueno, son muy raros los eclipses. Pues no son tan raros, sino que son pocas. Uno podría pensar, son tan angostas las regiones por donde pasan, que uno tiene la impresión de que los eclipses de sol son muy raros. También puede uno tener la impresión de que, aunque hay cada 6 meses, que hay lugares en que siempre hay eclipses en la Antártica y por eso nadie los ve, o siempre se ven en el océano. Y yo me preguntaba si realmente habría un lugar en la Tierra en el que nunca se hubiera visto un eclipse o que nunca se va a ver un eclipse. Y me encontré con esta visualización que me voló la cabeza porque tomaron un catálogo, el catálogo de Fred Spenak y Jan Meus, que son 5.000 años de eclipses totales, y los proyectaron sus sombras sobre un planisferio para ver dónde pasaban los eclipses, dónde eran visibles los eclipses, y si había lugares donde se veían más eclipses que en otros o no. Si había lugares donde nunca iba a haber un eclipse, al menos en ese periodo del año 2000 antes de Cristo al 3000 después de Cristo. Esto está basado en este catálogo que crearon estos astrónomos de la NASA, y que son, como dijo Gerardo, predicciones muy precisas. Y cuando empezamos a correr la visualización, vemos que van pasando las sombras
y pues sí hay algunos lugarcitos como que pasa varias veces, se pinta el mapa, pero llega un momento en que el mapa está completamente cubierto de trayectos. Ahí, si ven abajo, va corriendo el tiempo y no vamos a la mitad y ya parece que solo queda ahí un pedacito en Groenlandia, ya se cubrió, queda un pedacito por ahí en el océano. Entonces, ellos hicieron la estadística y este es un trabajo que me encontré hace poco, que yo no conocía. En esos 5.000 años de este catálogo, hay 3.742 eclipses. Y se dieron cuenta que cada píxel del mapa está pintado por un trayecto. O sea, al final de la visualización, cada píxel del mapa, en cada píxel se vio un eclipse. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuánto tiempo hay que esperar para ver un eclipse eh, en cualquier lugar aleatoriamente en el mundo? Vieron que el 99% de los píxeles de todo el mapa, del año 3000 antes de Cristo al 91 antes de Cristo, se cubrió. Esto es el 99%. Quiere decir que había todavía un 1% de los píxeles de todo el mapa en que no había sucedido ningún eclipse. Pero al dejar correr esto, para el año 753 después de Cristo ya se había cubierto todo, o quedaban solo unos rezagados, unos puntitos rezagados, que era el 99.9% del mapa. Y para el año 2577 tienes una cobertura del 100%. Me vuela la cabeza porque, en primer lugar, vamos a tener eclipse, o sea, no importa dónde estés en el mundo, eventualmente va a haber un eclipse total de sol donde estés, pero claro, tienes que esperar tiempo. Y por otro lado, es fascinante, y esto es lo que me impresiona, de que nada más con ese ángulo de 5 grados de la luna se alcanza a pintar toda la superficie de la Tierra. Entonces, quiere decir que es como, hay eclipses para todos y los eclipses suceden en todos lados, solo que, pues sí, toma tiempo. Bueno, entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo se ve un eclipse total de sol? Porque si nunca has visto uno, pues a lo mejor piensas que, pues qué tan especial puede ser. Sí, has oído, seguramente has visto muchísimas fotos por todos lados. Ahora cada vez hay más fotos que son difíciles de distinguir de las reales y falsas, pero hay cosas que hacían especiales los eclipses porque para la investigación, o sea, obviamente para muchas cosas rituales y religiosas, pero para la investigación, porque solamente antes de que se usaran filtros y eso, solamente durante un eclipse total podemos ver sin filtros, con nuestros ojos, directamente, a simple vista, contemplar la corona solar y parte de la cromosfera. ¿Por qué? Porque la luna está tapando el sol. O sea, aquí sí quiero decir, eh, he visto mucho de que los eclipses, incluso durante el eclipse que vimos, que la gente tenía mucho miedo de ver el eclipse porque se ha recalcado hasta el cansancio de que nunca se ve un eclipse porque te vas a quedar ciego y la gente solo guarda, o sea, tiene eso como algo muy instintivo y muy, este miedo de ver un eclipse, pero es como si tapáramos el sol. O sea, estamos tapando, cuando nos tapamos el sol y no nos está llegando esa luz. El, la luna cubre perfectamente la fotosfera del sol, que es lo que nosotros vemos brillante, pero queda la corona y la corona es un brillo tan sutil y tan hermoso porque son como, bueno, ahorita les narro porque pueden ver fotos, pero es un brillo muy, muy tenue, pero muy como hilos de plata. Y además están las protuberancias, que son estas rayos rojos que, o sea, un eclipse no es, tiene muchos colores. Uno piensa que se pone de oscuro y ya, pero tiene muchas cosas que no se podían ver más que durante un eclipse de sol. Ahora hay instrumentos que están en el espacio y que pueden estudiar el sol creando con filtros y creando eclipses artificiales, pero esto es muy reciente. También lo maravilloso es que dura unos cuantos segundos, entonces es un evento que se puede planear por años y solo puedes estar ahí presente unos cuantos segundos o minutos para presenciarlo y así como llegó se va.
el cielo se oscurece, pero no se hace completamente de noche. Tiene ese resplandor eh, como si estuviera uno en un sueño y salen las estrellas o los planetas. Entonces son cosas que no hay forma de que uno cree artificialmente. Puede ver fotos, puede ver planetarios, pero la experiencia es muy distinta. Ahora, pues yo les puedo platicar y platicar, pero bueno, tienen que ver uno. Yo ya también, no es que nada más veas uno y digas, ya vi uno. Yo ya había visto el del 1991, me impresionó mucho. Desde siempre me han encantado los eclipses, pero yo no me esperaba lo mucho que me iba a impactar este del 2024. Entonces, eh, pues, ¿cómo estuvo este del 2024? Pues seguramente ya todos saben que fue visible en todo México, al menos como fase parcial. En este mapa pueden ver que todo México tuvo un porcentaje del sol en eclipse parcial, pero el eclipse total solo fue visible empezando por Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova, Piedras Negras, y se fue y recorrió casi todo Estados Unidos continental y salió por Canadá. Esto fue muy bueno porque muchísima gente pudo verlo. Entonces fue un eclipse muy accesible. Y, y bueno, tengo un video que tomó mi primo. Yo les aconsejo no ponerse a tomar selfies ni videos porque la verdad el eclipse este duró 4 minutos y cachito, pero no se siente como 4 minutos. Hay tantas cosas que observar. El cielo, las estrellas, se podía ver Venus, se podía ver Júpiter, los animales se van a dormir, el mar, yo no lo he visto, o sea, este lo vimos en Mazatlán, el mar se calmó, el horizonte se veía desde el horizonte como entraba la sombra, o sea, fueron 4 minutos mágicos, no hay, o sea, y en un video pues no lo van a ver tan así, pero quería mostrárselos porque se ve el ambiente, cómo está, el sol estaba bastante arriba, entonces sí había luz del horizonte. Tenía sonido, yo también quería mostrarles cómo todos gritan de emoción, pero creo que no se va a oír porque había que instalarle una cosa aquí. Ahí pueden ver el eclipse, que obviamente es con un celular, no se ve pues tan impresionante, a medio alcanza a ver una protuberancia y se alcanza a ver Venus allá a la derecha. Y luego ahí está la playa, que, bueno, ese es mi primo. Se ve en sus lentes el reflejo, me encanta porque se ve el horizonte. Y lo voy a pausar tantito porque esta parte del mar me encanta porque es como un atardecer y se ve cómo va avanzando. Bueno, en este video no porque es de apenas menos de un minuto, pero durante el eclipse se podía ver cómo iba avanzando la sombra, venía por el Pacífico, entró, incluso cuando todavía estaba el eclipse total, ya se veía que por el mar se empezaba a aclarar, como si empezara a amanecer y luego ya se sale, ¿no? Entonces, eh, o sea, toda la gente estaba ahí en la playa, había gente que estaban allá en lanchas, en barcos, tomando video, obviamente. Y bueno, esto es así como la experiencia muy rápido, pero también les quiero mostrar un video que les recomiendo mucho, que es de es un documental que se llama Chasing Shadows. Este es un equipo profesional que quisieron hacer el documental, se fueron a Svalbard, en Noruega, al Ártico. Ahí el sol está más bajito, pero se los voy a poner porque es en vivo, o sea, es tiempo real, cómo transcurre el eclipse. Aunque no tiene sonido, bueno, básicamente todos están así también, más bien haciendo sonidos de asombro, no es que estén narrando ni nada, pero me gusta mostrar este video porque cuando preguntan, es que si tomo una foto, es que con el celular, si le pongo el filtro. Bueno, a mí, yo cuando fue el eclipse, guardé mi celular porque no quería distraerme sabiendo que iba a ser un eclipse tan breve. Aquí se ve cómo puedes montar las cámaras, prepararlas, ponerles el filtro y desocuparte de ellas durante el eclipse para no estar perdiéndote el eclipse.
Si pueden, este documental debe estar disponible por ahí. Entonces, aquí todavía está como el 99% del eclipse. Hicieron toda una expedición para encontrar un lugar despejado porque el sol iba a estar muy bajo. Ahí está usando su filtro para ver cómo va avanzando. Le están preguntando, oye, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para la totalidad? Y trae todo un equipo, o sea, el que está filmando, el que está tomando las fotos. Ahí van a empezar a ver cómo se mete la sombra. Incluso se pueden ver los colores del horizonte muy, muy naranjas. No sé si lo ven. Y pues ahí ya es así, la celebración de años de planear esto. A mí me da mucha emoción verlo. Pueden ver como la mitad del cielo está oscuro, la mitad del cielo todavía está anaranjada, cómo la sombra se ve por el horizonte. Ahí pues están gritando como locos. Esta es una toma de 360 grados. Hay algunas palabras altisonantes que no voy a traducir. Realmente esa es la forma de fotografiar un eclipse, dejar las cámaras que hagan lo suyo y tú voltear, ¿no? Para todos lados. Esa es la única forma que yo recomendaría. Ahí está como en lo más oscuro, pero no está totalmente oscuro. Y ahí empiezan a ver cómo la sombra se retira. Esto es un documental y aún así tiembla mucho la cámara, pero bueno, es la emoción. Ya cubre las cámaras. Eso es todo lo que se tiene que preocupar. Ahí está su equipo. Y ahí al pobre hombre se le congelaron las pestañas. Dice que está abrumado. Bueno, eh, este eclipse duró 4 minutos. Se los puse en tiempo real para que vean que realmente 4 minutos no es mucho tiempo. O sea, si se distraen, si se ponen a mandar mensajes, o sea, se les va a ir. O sea, este es de 4 minutos y hay eclipses, dependiendo de dónde estés, pueden ser menos de 4 minutos. Entonces, es algo que hay que disfrutar y saborear cada momento porque el cielo está cambiando constantemente. O sea, no es que se ponga oscuro y luego se ponga claro, sino que está moviéndose la sombra, avanzando, cambiando los colores, el ambiente, todo cambia a cada instante. Y bueno, la pregunta que nos hacemos todos, ahí va, ya, es, después de ver un eclipse decimos, ¿cuándo es el siguiente? Quiero ir a ver el siguiente. Entonces, pues para México va a ser hasta el 30 de marzo del 2052.
pero no tenemos que esperar hasta el 2052, aunque ese eclipse va a ser muy interesante porque va a pasar también por el centro de México. Va a entrar la sombra por Puerto Vallarta y Sayulita y Tepic. Va a pasar aquí donde estoy, al norte de Aguascalientes, Zacatecas. Y luego se va por Matehuala, para los que quieran irse ahí a Real de 14. Ciudad Victoria sale por Tamaulipas y continúa en el Caribe. Este va a durar 4 minutos en la parte central, que es bastante bueno. Entonces, mientras tanto, pues, ¿qué hacemos? Esperar o ir a donde ocurre el eclipse. Aquí, si ven su pantalla en la parte inferior derecha, es el de ayer, el 17 de febrero del 2026, fue un eclipse anular. Están los dos el 23 del 2023, que fue anular, que se vio en la península de Yucatán, el del 2024. El 2025 hubo 2 parciales. El 2026 es el que vamos a hablar ahorita, que entra también por el norte, por Islandia. 2027, el que pasa por Egipto. 2028 pasa por Australia. 2029 hay 4 eclipses parciales, pero ni uno total. Y luego están en 2030, es uno anular y uno total que pasa por Sudáfrica y por Australia. Bueno, entonces el más próximo es este 12 de agosto del 2026. Va a ser visible desde una partecita del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y España. El sol va a estar muy bajo en el horizonte y los mejores lugares para observarlo va a ser en España, que sería Oviedo, León, Burgos y otras ciudades, en tierra, ¿no? En el Mediterráneo va a verse durante la puesta del sol y algo curioso de este eclipse es que va a ocurrir durante el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas, que lo que haría un eclipse, algunas posibilidades de ver estrellas fugaces interesantes. Les voy a poner esta animación. Me gusta porque la estamos viendo como si como desde el punto de vista del Sol. Entonces, el centro de la Tierra es donde es mediodía, pero en la parte este, donde está África y Europa, ya está anocheciendo, o cuando ya no sean visibles en la animación es que ya anocheció, y la parte al oeste, donde está ahorita, bueno, México, pero va a empezar a avanzar, es donde está amaneciendo. Y de la franja amarilla es por donde pasa la luna. Pero aquí vamos a ver que realmente el eclipse va a ocurrir al atardecer muy, muy cerca de la puesta del sol. Este círculo grande es donde está la, la penumbra. Entra, se va a ver en Groenlandia, en Islandia, pero ya España ya está anocheciendo, ya está casi a la puesta del sol, es donde entra ese circulito que es la luna. Ahí tienen el tiempo universal, va a ser casi las 8 de la noche en España cuando ocurre este eclipse. Y van a ver cómo la sombra pues entra por el espacio, pasa de ladito, como que roza la Tierra nada más por eso. Aquí también vemos la duración. Lo máximo es 2 minutos 18 segundos y luego va a hacerse más corto. Entonces, pues los lugares ideales para verlo, Islandia tiene muchas ventajas. Obviamente ahí, pues que la duración del eclipse es la máxima. Va a durar 2 minutos con 18 segundos en el mar, no en tierra. El sol va a estar más alto, va a estar a 25 grados sobre el horizonte, lo que ayuda su visibilidad. Y pues ir a Islandia podemos aprovechar porque es un lugar muy turístico, muy accesible, tiene paisajes impresionantes. Si vamos a ir a ver este eclipse y queremos conocer Islandia, pues de paso vamos y vemos los glaciares, los volcanes, todas estas atracciones o cosas que podemos ver ahí. Y, y podemos ver auroras boreales en la noche o tal vez exista la remotísima posibilidad que ocurriera un eclipse, digo, que se viera una aurora boreal durante el eclipse, que digo es remotísima porque si ven fotos, que yo ya empecé a hallarme fotos en internet, pues son obviamente generadas falsas, pero no es que sea imposible, ¿no? Ahora, la desventaja es que, bueno,
es que, si se fijan, o sea, Islandia no tiene grandes ciudades, hay pocas opciones de alojamiento en el sentido de que sí hay muchos poblados pequeñitos, pero se va a saturar muy rápido. Si vamos a verlo desde tierra, por ejemplo, en Reykjavik, apenas dura el eclipse 50 segundos porque está en la orilla de la sombra del trayecto. Tendríamos que irnos en barco para ponernos en la parte central, que es donde duraría más. Y otra desventaja es que en el Atlántico Norte, en agosto, puede haber muchas nubes, entonces es, también puede ser que se nuble ahí. Aquí es la simulación de Stellarium, la quiero mostrar para que veamos qué tan alto está el Sol sobre el horizonte, qué planetas se van a ver durante el eclipse. Júpiter y Mercurio y Venus muy brillante, pero más hacia el suroeste. Marte también va a ser visible, pero a lo mejor no es tan fácil de verlo. En el eclipse del 2024, Venus estaba clarísimo, muy brillante. Júpiter también se pudo ver, pero mucha gente no lo vio porque no estaba tan brillante. Y en teoría, Marte también estaba por ahí, pero yo nunca lo vi. Digo, estás tan impresionado que a veces hasta se te olvida. Y puse el punto radial de las Perseidas, de la lluvia de estrellas de las Perseidas, porque por ahí podrían venir algunos meteoros y tal vez si hay un meteoro suficientemente brillante o una estrella fugaz suficientemente brillante, podríamos verla durante el eclipse. Ahora, el siguiente lugar que podemos visitar es España, que tiene más ventajas en cuanto a agosto, es cielos despejados, muy probable que los cielos estén despejados, es muy accesible al turismo, muchas opciones de alojamiento porque hay muchas ciudades. Para nosotros, además, el idioma es una ventaja, es muy fácil de conectarse. En un vuelo directo de Ciudad de México llegas a Madrid y pues culturalmente también es muy similar, ¿no? Es nuestra madre patria. La desventaja es que el sol va a estar muy bajo y eso lo quiero recalcar porque muchos están haciendo ya, o sea, planes para ir a España, pero hay que llegar antes, hay que buscar el lugar donde lo vamos a ver porque 12 grados no es mucho. Si recordamos que si extendemos nuestro brazo, el ángulo que subtiene nuestro puño es de 10 grados. Entonces va a ser muy cerca del horizonte y cualquier edificio, árbol, montaña, lo que sea, nos puede tapar y podríamos hacer un viaje eh, pues sin ver el eclipse. Otro problema es que si ya se saturaron algunos lugares, muchas personas lo que hacen es que, bueno, no me hospedo en Burgos porque ya no hay hoteles, pero me voy a un lugar cercano, a un pueblito y manejo, al cabo está a 1 hora de Burgos o a 2 o algo así. Recordemos que el eclipse va a ser muy cerca de la puesta del sol, entonces mucha gente va a hacer lo mismo. Ya a mí no me tocó, pero a algunas compañeras cuando fue el eclipse en Estados Unidos, yo estaba allá, yo no lo vi total, pero hicieron eso, se fueron a acampar a un parque nacional y luego fueron a ver el eclipse y regresar, lo que era un camino de 1 hora, se fueron 4 horas. Entonces podrían quedarse atorados en la carretera varias horas durante la noche, si no es que el día siguiente, y eso pues sí es hasta peligroso. Este es el mapa de España. Vemos que entra por la franja central, que es la parte roja, está muy cerca la franja central de Oviedo, y León, Burgos, Valladolid, empieza a Zaragoza. Hay muchas ciudades, por eso digo que es muy accesible. Valencia es la última ciudad, nada más que hay aguas, porque si ustedes están volteando hacia el mar, el eclipse, el sol se pone del otro lado, o sea, el mar está al este y el sol se va a poner al oeste. Si hay una montaña o un edificio o casas, no lo van a ver, porque ya va a estar muy bajo. Y, y bueno, luego entra al Mediterráneo. Aquí está simulado cómo se vería desde Burgos. El sol ya está más bajo y es más cerca del atardecer. Se puede ver Júpiter, Mercurio ya tal vez no porque va a estar muy bajo. Venus sí va a estar un poco más arriba y luego está Régulo, la estrella de Leo, que de hecho se puede ver la constelación, pero sí
sería como bastante bajito. Luego está el Mediterráneo, que es muy interesante porque aquí en el mapa podemos ver Ibiza, que es un lugar centro muy turístico, y Mallorca también muy turístico, que tiene vistas atardeceres impresionantes porque estás viendo el atardecer hacia el mar. En las líneas son las rutas marítimas, si pueden ver, salen de Barcelona, muchas. Entonces va a haber muchos, muchos barcos ahí viendo el eclipse. Y sobre el Mediterráneo también no se espera que haya nubes en agosto, cielos muy despejados, pero además sin montañas y de paso pues te vas a la playa, ¿no? La desventaja es que como va a ser muy bajo, ya el eclipse aquí, si pueden ver, abajo donde dice Palma, dice que va a ser en ese, o sea, en Palma de Mallorca va a ser a las 8:32 p.m. y va a durar 1 minuto 36 segundos. Esto es ya cuando se está metiendo el sol, que también debe ser muy interesante, pero le estás apostando ahí como a más riesgo. Aquí, esta es la simulación de Stellarium desde Ibiza, como se vería. Aquí yo lo oscurecí más la foto y le resalté los colores rojos y anaranjados porque me imagino que al ser al atardecer el eclipse, pues ya va a estar poniéndose el sol, el cielo ya va a estar más anaranjado, con la luna pues se va a oscurecer todavía más, ya los planetas van a estar, se habrán ocultado, pero Régulo va a estar ahí, la estrella, y desde Ibiza va a ser más oscuro todavía porque pues ya el sol se va a meter y de hecho no vas a ver cuando la luna se retire, o sea, nada más vas a ver la primera mitad del eclipse, es total, se mete el sol como eclipse total y ya no ves cuando la luna, yo creo que no vas a ver ni la fase de anillos del anillo de diamante porque ya va a estar abajo. Pero por eso digo, podría ser muy interesante y valdría la pena apostarle a esa opción. Bueno, ahora vámonos. Si dicen, bueno, es que este es muy pronto y pues ya no me alcanza a planear, no me alcanzo a preparar, ¿cuándo es el siguiente? O no quiero hacer un viaje para ver un eclipse de 1 minuto porque yo quiero ver el eclipse más largo. Y tenemos el año que entra, el 2 de agosto del 2027, este gran eclipse que es el más largo de lo que queda del siglo. Lo están anunciando como el eclipse del siglo, pero el eclipse del siglo fue en 2009, duró un poquito más, duró casi 7 minutos, pero este es el que queda del siglo de más de 6 minutos. Bueno, el siguiente es 2045, que dura 6 minutos con poquitos segundos. Este es el más largo. Y además va a pasar por muchas ciudades, lo que lo hace accesible, digamos, para que muchas personas lo vean. Que el del 2009, pues, se ocurrió en el Océano Pacífico, así que no mucha gente lo pudo ver. Y pues, bueno, a lo mejor les enseño la simulación esta. La, la, Otra vez, viendo como si estuviéramos en el sol, vamos a ver cómo está girando la Tierra, cómo va avanzando, cómo entra la sombra desde el espacio, va entrando y van a ver cuánto dura la hora y cuánto dura el eclipse. Entonces, ahí entra la penumbra, luego ya podemos ver ese circulito negro que es donde empieza por España, por el norte de África. El máximo cruza de lado a lado Egipto. Ahí es a mediodía, por eso pasa en la parte central de nuestro mapa. Sale por Arabia Saudita y se sigue todavía un rato en el Océano Índico. Y finalmente pues sale al espacio, ¿no? Ya en el mapa lo que podemos ver son las ciudades que toca. Pasa por el estrecho de Gibraltar, norte de Marruecos, norte de Argelia, Túnez, Libia, Egipto, donde es el máximo, por eso tiene una G y una GD, que es la máxima duración, y luego entra por las costas oeste de Arabia Saudita y luego ya sale por Yemen y alcanza a tocar nada más así como la puntita de Somalia. Ahora,
Estos países son desérticos, agosto es, este es el porcentaje de cobertura de nubes y básicamente hay cero nubes en todo es el desierto de Libia, el desierto del Sahara, todo Egipto. Hay más nubes en Arabia Saudita, pero estamos hablando de muy pocas nubes. Entonces, este eclipse tiene condiciones muy buenas o muy buena predicción para verse, no que nos vayan a afectar el clima. Eh, y por ejemplo, bueno, al entrar por España y Marruecos, pues sí es una puntita de estos países, pero son lugares accesibles al turismo, accesibles a nosotros, digamos como mexicanos, podemos ir a Cádiz y aún en Cádiz, como dura tanto el eclipse, aún en Cádiz va a durar 3 minutos. Marbella, Málaga todavía ahí dura un poco más de 1 minuto, que es más de lo que el eclipse de este año. A Taníger, está pijito norte de Marruecos y bueno, obviamente el mar, entra al mar Mediterráneo. Aquí, cuando entra a España, pues eh, es por la mañana, si ven es a las 9:45 am, entonces es temprano, no va a estar haciendo muchísimo calor, va a ser agradable. Y pues la desventaja que son 4 minutos 50 segundos si lo ven desde esta parte norte de Marruecos, pues es más de lo que va a durar en el de este año, por ejemplo. Y está muy alto sobre el horizonte. Entonces aquí puse Taníger. Otra cosa de este eclipse es que Venus va a estar muy, muy cerca del Sol. Está muy cerca de la fecha de la conjunción superior con el Sol, que es cuando está pasando por detrás Venus, que básicamente nosotros normalmente no lo veríamos, pero gracias al eclipse se va a poder ver Venus, se va a poder ver tal vez Mercurio y Júpiter. El norte de África, pues sí, son cielos despejados, el sol está mucho más alto, dura mucho más y es todo desértico, pero el norte de África, la verdad es que no es una zona muy segura para el turismo, es poco accesible. Yo, la verdad es que le pregunté al Grok, a la inteligencia artificial, de qué tan poco accesible era, o sea, qué requisitos había. Parece que en Túnez sí hay turismo europeo, yo no sabía, pero otras, o sea, ir a Libia, pues no, o sea, Argelia creo que tienes que ir así como con un guía muy local y arriesgarte a que, bueno, puede ser que no solo que no te roben o te secuestren o que te maten, o sea, o sea, ni siquiera creo que en Libia no hay servicios consulares, entonces Somalia ni se diga, o sea, ahí sí es como alerta máxima, pues ni vaya. Que los vea los locales, pues está padre, pero para ir y viajar, pues no vale la pena arriesgarse, tampoco, digo, está muy padre ver un eclipse, pero mejor nos esperamos. Y el lugar ideal es Egipto, definitivamente. Es un gran destino turístico, o sea, te avientas el viaje y de paso te vas a ver las pirámides, te vas a ver los museos, te vas al Nilo a recorrer todos estos, o sea, está lleno de lugares donde visitar. El clima es sequísimo, o sea, es muy, muy, muy poco probable que se nuble. Y además, pues va a durar 6 minutos con 21 segundos. No solo en Luxor, que es esta poblado o esta ciudad que está a las orillas del Nilo, sino que en toda esta franja, todo el río, hay poblados sobre el Nilo en donde uno se puede hospedar y es más seguro para los turistas porque dependen mucho, bueno, tienen una economía muy grande por el turismo. Y ahí en el mapa pueden ver la duración, o sea, aún en lugares un poco más lejos, pues todavía pueden durar 4 o 3 minutos. La máxima duración sí es cerca de Luxor. Les digo esto porque falta año y medio, pero de todos modos ya hay mucha gente preparándose, o sea, buscando opciones para este viaje. La única desventaja que le vi, bueno, es que se va a saturar porque todo el mundo va a querer ir a Luxor. Y el calor, que el calor es relativo, obviamente ir en agosto a Egipto no sé si sea el mes más caluroso, pero son temperaturas de mayor de 40 grados. Solo hay que irse preparado. No creo que nadie de aquí de México que viva en el norte, en Sonora o en Tijuana o en
Tecate, todos estos lugares, pues ya sabemos cómo es el calor. Entonces solo hay que irse preparado, que durante el eclipse, pues baja mucho la temperatura. Entonces también, aunque vayas a ir a Egipto a ver el eclipse a mediodía, yo recomendaría llévate una cobija porque ahí en Mazatlán, que fue en abril, eh, yo estaba envuelta en una toalla porque traía un suéter, pero aún así bajó tanto la temperatura que sí, es también esa otra de las cosas muy, muy locas porque de repente ya estaba yo temblando de frío, bueno, y de emoción. Aquí es como se va a ver desde Luxor. Es a mediodía, o sea, el sol va a estar casi en el cenit. También vamos a poder ver a Venus, a Mercurio y a Júpiter, pero ahí no esperaría yo que se oscureciera tanto al estar el sol tan arriba. Se oscurecerá suficiente para ver algunas estrellas, pero no es como que se va a hacer completamente de noche. La otra opción podría ser Arabia Saudita, que también es accesible al turismo. eh, Tienen una gran infraestructura, o sea, es ahí un destino de lujo, mm, hoteles y palacios y todo lo que ustedes quieran, que la duración pues anda de arriba de 5 minutos. El puerto de Jeddah es bastante turístico, sí va a ser más caro, porque Arabia Saudita no es barata, pero es también uno de los lugares muy seguros porque los saudíes pues son muy estrictos en cuanto a leyes, o sea, como turista, si uno obedece sus leyes, no va a tener ningún problema. La desventaja, pues sí, los precios altos y por lo mismo la diferencia cultural podría ser algo que tendríamos que prepararnos porque hay un código de vestimenta para las mujeres, no pueden andar ahí en bikini en la playa, tampoco el alcohol está prohibido, no van a conseguir alcohol o se pueden meter en problemas si se llevan una botella de tequila, ni para qué. Y algo que me llamó mucho la atención de este eclipse es que pasa justo por encima de la Meca. Entonces, ahí está marcado como Maca. Y pues yo no sabía si esto era bueno o malo para los musulmanes, para la religión. Y también le pregunté otra vez a la inteligencia artificial y me dijo que esto es un gran evento para ellos. Entonces va a haber es un centro de peregrinaje y va a haber muchísimas personas o bueno, musulmanes que van a ir a hacer este viaje. Entonces eso también podría uno tener que tomar en cuenta de que va a haber, eh, va a haber mucha gente. Claro que a la Meca, si no eres musulmán, no puedes entrar, pero bueno, si hay alguien aquí que si es su religión, pues también y quiere vivir eso desde un lugar sagrado, pues yo creo que sería una experiencia todavía más especial. Y bueno, toca otros puertos, ¿no? O sea, otros puertos más chiquitos. Sobre Jeddah, va a estar un poco más abajo, pero realmente no. O sea, igual Venus, Júpiter y Mercurio se pueden ver, se va a ver bastante alto en el cielo y, y pues sería un destino alternativo a Egipto si digamos que realmente lo quieren ver, pero Egipto ya se saturó, pues creo que es una buena opción. Y bueno, pues ya nada más, ya para terminar, pues algunos consejos, si realmente quieren ver este eclipse, o bueno, alguno de los dos, o hay otro en 2028 en Australia, vean opciones, reserven pronto, ah, busquen, pues no sé, con quién irse o lo que sea, pero planeen con tiempo porque hay mucha gente. O sea, yo quisiera ir a verlos, pero la verdad es que ahorita no creo que pueda. Si pudiera, yo creo que iría al de Egipto, pero bueno, eso vamos a ver. Es un viaje único, es una experiencia única, es irrepetible, no importa si ya vieron uno. Cuando estábamos en Mazatlán me encontré a unas señoras gringas que ya habían visto el de el 2017, me parece fue, y después de eso quedaron fascinados y se volvieron cazadoras de eclipses porque si tienen los medios y si pueden acomodar su trabajo, lo que sea, realmente
se vuelve esta búsqueda, este cazar los eclipses, verlos a veces va a ser más temprano, más tarde, la compañía, todo el ambiente cambia. Y pues ya mi anuncio es que consideren un crucero. ¿Por qué? Porque hay muchos cruceros que se van a posicionar en el mar, pero la ventaja del crucero es que puede ponerse exactamente donde sea el máximo del eclipse. Tienen una vista espectacular. La foto del crucero es real, pero yo le pegué ahí un sol. No vayan a creer que es foto real y me vayan a decir o que es inteligencia artificial. No, lo único que hice fue pintarle un círculo negro. Tienen toda la cubierta para ver el eclipse, nada les va a tapar. Pueden verlo desde su balcón si quieren. El barco se puede mover incluso por condiciones climáticas que si el capitán considera necesario moverse un poco. eh, el, el crucero pues aprovechan y se van a visitar, por ejemplo, estos del Mediterráneo, pues se van a visitar Barcelona y Italia y las islas griegas o lo que sea. Tienen muchas más opciones sin tener que estar cargando maletas y desempacando y todo eso. Entonces, esta es como una opción alternativa que creo que hay muchas líneas de cruceros que ya están vendiendo sus camarotes para estos eventos porque realmente hay mucha gente que los busca y que, o sea, si los están vendiendo es porque se acaban, ¿no? Y ya nada más les dejo mi contacto, me pueden encontrar en redes, en X, en Facebook, en Instagram. Abrí una cuenta de agencia de viajes que se llama Rakia Travel, pero en Facebook estoy como yo, Alma Ruiz Velasco. Y también, bueno, les puse ahí mi email y WhatsApp. Me, Les dejé este QR por si quisieran una cotización. Y pues me acabo de certificar en Virgin Voyages, que es una línea de cruceros solo para adultos, pero tiene dos cruceros para el de este año. Uno va a estar frente a las costas de Islandia y el otro crucero va a estar en el Mediterráneo. Hay otras líneas que van a estar en el Mediterráneo, pero eh, ya está disponible su crucero para el 2027, que va a ser desde el Atlántico, o sea, antes de que entre al resto de África. Y pues ya creo que podemos abrir las preguntas porque me imagino que habrá muchas preguntas por ahí. Y gracias.